jóvenes, muy buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Qué bueno tener nuevamente este espacio para continuar con nuestros temas. Esta es la clase número 4 y nos corresponde al realismo y el naturalismo. Vamos a hablar de estos dos movimientos que están muy unidos, empezando por el realismo. Este inicia a mediados del siglo XIX en Europa, especialmente en Francia, atado a los cambios sociales y culturales de la época. Esto es algo que se va a repetir en todos los movimientos. Cada que ustedes vean un género literario van a ver que está anclado a un tiempo y a una época, ya sea para defenderlo, criticarlo o para intentar volver al pasado. Entonces tenemos que el realismo fue un movimiento artístico y literario que se propuso reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. Se basa en hechos reales y en la experimentación. En este movimiento tenemos tres aspectos importantes. Uno de ellos es que en este movimiento surge el campo científico. En ella dos teorías fundamentales. La primera, el evolucionismo de Charles Darwin y la segunda, las leyes de herencia formuladas por Gregor Mendel. También tenemos que el realismo entró fácilmente en España por sus novelas picarescas como Don Quijote de la Mancha y Marianela. Los representantes principales de este movimiento fueron Honoré de Balzac, quien escribió la Comedia Humana, y Stendhal con su novela Rojo y Negro y Cartija de Parma. Vamos a tener acá que estos autores y obviamente con muchísimos más, pero estos dos que son los que más sobresalieron y los más importantes, son autores que supieron ver que los avances de la industrialización y la urbanización habían hecho un cambio radical en la estructura social, con una burguesía que nacía muy acomodada y un proletariado que se la pasaba bastante mal, porque estos eran obreros, obviamente los empleados de menor rango, gente que no tenía acceso a esas comodidades, ni al arte, ni a la ópera, ni a las grandes obras, y mucho menos a las grandes muestras de arte. Entonces empiezan a ver que esta diferencia, esa grieta en la sociedad, comienza a generar individuos obviamente un poco como enojados y ciertos individuos bastante ignorantes y alejados de la realidad de la calle. Entonces comienza este movimiento que le responde un poco al romanticismo que es el anterior y le dice, acá lo que hay que hacer es reflejar la realidad, mostrar al personaje tal como es, donde no hay simbolismo y se muestra exactamente a detalle lo que está pasando. Y entonces el realismo se convierte en un documento histórico que los autores van como a sacar una radiografía de la sociedad y explicar de manera específica cómo es la realidad en sí. Entonces, vamos ahora con el naturalismo. Este lo vamos a definir como reproduce la realidad de manera que influía en los aspectos genéticos y utilizaba un lenguaje grotesco. Sus autores sobresalientes eran Emilia Pardo y Benito Pérez Galdós. El naturalismo se derivó del realismo, tiene una tendencia a pensar que el hombre no nace naturalmente bueno o que si nace naturalmente bueno, la sociedad lo va a corromper y se planta en un darwinismo también que es la supervivencia del más apto, en el sentido que el que más combate, el que más lucha, el que más ambición tiene, más lejos llega. El naturalismo es aún más crudo que el realismo, porque no confía en el hombre,
en la capacidad del ser humano de ser mejor, de progresar. Los personajes son oscuros y grises. Entonces, el naturalismo y realismo a finales del siglo XIX lo que van a hacer es pensar que este proceso, estos avances de la sociedad, de la tecnología, de la industrialización, de las clases sociales, de la escolarización, ¿será que nos están llevando a un mundo mejor o vamos a volver a un estado anterior, en donde van a haber clases de distintas maneras, como ya no será la nobleza, sino que va a ser la burguesía? Ya no va a ser el señor feudal, sino que van a ser los jueces. Y así van determinando y mostrando con mucho disgusto todos estos aspectos de la sociedad, eh, nuevas modernidades que no les gusta. Y entonces por eso surge tanto el realismo como el naturalismo. Ahora vamos a ver las características de cada una de ellas y necesito que por favor estas características las anoten en su cuaderno. Son muy importantes. Primero, empecemos con el realismo. El realismo elimina una de las características es la eliminación de la fantasía y de los sentimientos, todo lo que se aleje de la realidad. También tenemos que aquí se aplica el método científico y el narrador anticipa acontecimientos, opina y juzga a sus personajes y dialoga con el lector. Ahora, con el naturalismo, el ser, el ser humano determina por la herencia genética, es determinado por la herencia genética, perdón, se basa en reproducir la realidad con objetividad en todos los aspectos, sean aspectos nobles o vulgares. Es una manifestación de enfermedad social, como les decía, suciedad y vicio en ambientes miserables. Bueno, ahora vamos a ver la tarea. Vamos a seguir trabajando con el libro. Entonces, ya acá les coloqué de igual forma las páginas por si acaso alguien no tiene acceso al libro. Lo puede ver por acá. Página 50. Tenemos que tienen que escribir 3 problemas de la actualidad que abordarías en una obra literaria con características del realismo, siempre justificando su respuesta. Y vamos a realizar también la página 51 y vamos a hacer los 3 niveles. Y acá tienen que escribir a qué movimiento literario pertenece cada escritor. Esta tablita está muy fácil ustedes porque toda la información está en este video, tanto las definiciones, características y los representantes principales de cada género. Y acá pues tienen que observar la pintura y explicar por qué representa rasgos característicos del romanticismo. Como ya les había explicado antes, toman fotografía de, de estas páginas y cuando ya tengan las de las 2 clases que corresponden a esta semana, pues ya me lo envían, ya sea a mi correo, que es este, o al WhatsApp. Ustedes deciden cómo se les facilite más. De igual forma, si no pueden enviarme las fotografías, pues cuando sea, eh, cuando ustedes pueden enviarlo, no hay ningún problema. Pero siempre y cuando ustedes también se comuniquen conmigo y, y dialoguen, ¿verdad? Siempre mantengamos esa comunicación para que yo también sepa que todo va bien. Entonces fue un gusto, jóvenes, y cuídense mucho.